Principios de esta serie, para aquellos que la vienen siguiendo continuamente, ustedes recordarán que hablamos de este pastor Andreasen. El pastor Andreasen era un pastor que por muchos años fue profesor de Biblia, de teología, y preparó a muchas generaciones de pastores, director del seminario teológico adventista, que se llamaba en aquella época seminario Emmanuel Missionary Seminary, Emmanuel Missionary College. Él por muchos años fue director de teología, un profesor que escribió muchos libros, un teólogo de la iglesia adventista. Todavía sus libros circulan hasta el día de hoy entre nosotros. Por ejemplo, El santuario y su servicio, sobre el tabernáculo, el santuario, un libro tremendo. Todavía se publica el libro del pastor Andreasen y varios de sus otros libros, la obra del Espíritu Santo, el libro a los Hebreos y muchos otros libros que él escribió, excelentes. Fíjense que este hombre, él percibió lo que estaba pasando. Y hermano, la historia de él yo ya la cuento al principio de esta serie. Pero ¿saben cuál fue el resultado? Él suplicó y fue a los canales regulares, fue con el presidente de la Asociación General. Él ya era un pastor retirado, se acababa de jubilar. Pero cuando él vio lo que estaba sucediendo, las reuniones con los evangélicos, y él vio, y cuando vio lo que se iba a publicar a través de este libro, él escribió una carta y otra carta y otra carta al presidente de la Asociación General, suplicándole que no publicaran este libro, que este libro contenía errores teológicos que iban a minar la iglesia adventista eventualmente. Lo que sucedió fue que no le hicieron caso, porque era más importante quedar bien ante el mundo evangélico y ser reconocidos como parte, como una iglesia genuina, porque se estaba buscando el acercamiento ecuménico con las demás iglesias y ser reconocido. Y hermanos, cuando él vio que no le hacían caso, él dijo, esto no se puede quedar así. Pastor, y le escribió al pastor Figur, presidente de la Asociación General, pastor, si usted no hace algo, yo tengo que sacar esto a la luz porque no puede quedar así. Tengo que sacar esto a la luz. Y le dijo, le doy una fecha para que usted me responda. Y si para esa fecha yo no recibo respuesta, yo voy a sacar esto a la luz y lo voy a hacer abiertamente para que todo el mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo. Porque estas reuniones con los evangélicos se mantuvieron calladitas, secretas, y no se le dijo al pueblo ni a los dirigentes en general, solo fue un grupo de personas, y como resultado salió este libro. Miren, no puedo relatarles toda la historia de él, aunque yo sé que ustedes no la escucharon, pero los animo a que consigan la serie y la escuchen completa, porque es muy, pero muy interesante. ¿Saben lo que resultó? Finalmente el pastor publicó varios artículos y los mandó por todas partes de la iglesia adventista, a los líderes, a los presidentes de la organización, en las uniones, en las conferencias, en las divisiones, a todos los países, con las pruebas bíblicas y del espíritu de profecía donde estaban los errores de este libro. Y como él lo hizo abiertamente y mandó cartas que él escribió en total 7 cartas abiertas, ya no eran solo las cartas al presidente de la Asociación General, porque no se le hizo caso, sino que eran cartas abiertas para la iglesia, para que la iglesia evaluara esto y pudiera llegar con una base sólida de la Biblia y el espíritu de profecía a tomar una decisión. Miren, hermanos, esas cartas se conocen como las cartas a las iglesias. ¿Saben cuál fue el resultado? Fue acusado de ser divisionista y de ser rebelde contra la dirigencia de la iglesia adventista, y terminaron quitándole las credenciales como pastor de la iglesia adventista. Le quitaron sus credenciales. La historia es un poquito triste. Se lo acusó de ser divisivo y rebelde. ¿Saben? La preocupación que él tenía, y si ustedes escuchan los primeros temas de esta serie, van a ver las cosas que él escribió. Él lloraba por su iglesia, suplicaba, decía, yo sé
las consecuencias de lo que esto me va a costar. Miren lo que él escribió. Dice, he contado el costo que me costará el continuar en mi posición, pero estoy tratando de salvar a mi amada denominación adventista de cometer suicidio. Tengo que ser leal a mi Dios, tal como yo lo veo. Tengo que ser leal a los hombres que confían en mí. Tengo que ser leal a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Esta carta escrita al presidente de la Asociación General, el pastor Figura, el 9 de mayo de 1958. Miren, hermanos, él sabía, dice, yo sé lo que me va a costar continuar en esta posición. Y le costó sus credenciales como pastor de la iglesia adventista. Hermanos, él se enfermó de la preocupación que le llevó a él ver lo que estaba sucediendo. Como él escribió de que esto que estaba sucediendo en la iglesia adventista era el comienzo de la apostasía y que él no era profeta, porque él nunca recibió una visión, ni era profeta, pero él, conociendo el efecto que tiene el error, él dijo, lo que va a suceder es que en menos de 50 años nuestra iglesia adventista va a ser otra. Y no va a ser la misma que ha sido hasta ahora. El diablo está trayendo y metiendo la apostasía para destruir nuestra denominación de por dentro. Y aunque no fue profeta, lo que él dijo se cumplió al pie de la letra, porque él lo vio venir. Y él no vivió para ver el cumplimiento de sus palabras, porque hermano se enfermó y murió en el hospital adventista de Glendale. 3 días antes de su muerte, los dirigentes de la iglesia adventista vinieron a visitarlo al hospital. Y él hizo las paces con los hermanos. O sea, ellos le prometieron que le iban a devolver sus credenciales, porque él amaba esta iglesia. Eso fue lo que más lo destruyó, ver que por decir la verdad se le estaba coartando la libertad de poder expresar el derecho que él tenía de defender la verdad. Lo acusaron de divisivo, lo acusaron de fanático, lo acusaron de ser el causante de la desunión en la iglesia. Dijeron que si él se hubiera callado la boca, no hubiera habido todo el problema. Pero él dijo, ¿cómo me puedo callar cuando las cosas están tan terribles? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿saben? Después de muerto, después de que ya se había muerto, le devolvieron las credenciales. Aunque ustedes no lo crean, después de muerto, póstumamente, le devolvieron a su esposa las credenciales. Le dijeron, aquí están las credenciales de su esposo. Ella lo agradeció, ya era demasiado tarde porque él no alcanzó a verlo. Sin embargo, hermanos, este hombre fue para su época lo que los hijos de Dios que han sido fieles han sido a lo largo de la historia. Aunque lo acusaron de ser divisivo, aunque lo acusaron de ser separatista y de atacar la organización y de atacar la iglesia y de ser rebelde a los dirigentes, el pastor Andreasen estaba caminando en el mismo camino que le tocó caminar a Noé, que le tocó caminar a Enoc, el mismo camino de Elías, de Eliseo, el mismo camino de Juan el Bautista, el mismo camino de Esteban contra el Sanedrín, el mismo camino de Pedro, Juan y Santiago, el mismo camino de Pablo, que lo acusaron de ser desleal y traidor a la organización, pero él tuvo que decir la verdad. El haber permanecido en silencio en la época de crisis de la iglesia adventista, cuando esto se inició, hubiera sido una traición más grande y un pecado más horrendo a los ojos de Dios que de lo que a él lo acusaron. La única respuesta válida ahora al evaluar los resultados de la crisis que esto ha traído en la iglesia adventista es que las almas estaban en la balanza y este hombre se jugó el todo por el todo. Le costó sus credenciales en la iglesia adventista, pero pasó a la historia como ser un defensor de la verdad. Miren, la palabra de Dios nos dice que para eso nosotros hemos sido llamados.
Y yo al contarles la historia del pastor Andreasen, quiero invitarlos y animarlos, inspirarlos a ustedes para que ustedes tengan la verdad, el valor de defender la verdad a todo costo. No importa lo que nos cueste, tenemos que defender este mensaje, como dijo el hermano Fernando. Este mensaje no puede caer, porque Dios ha dicho que este mensaje va a triunfar. Nosotros tenemos que triunfar con él y tenemos que estar de parte de la verdad, cueste lo que cueste. El Señor habló al profeta Ezequiel en el capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, y le dijo: hijo del hombre, versículo 17, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre yo la demandaré ¿de quién? De tu mano. Pero si tú amonestas al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, el impío morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si el justo lo amonestas para que no peque y no peca, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Cuán grande responsabilidad hay en los mensajeros del Señor. Y si nosotros no somos leales a esto, si nos importa más el qué dirán, si nos importa más el buen nombre o la reputación antes que la salvación de las almas, la sangre de las almas que se pierdan va a recaer sobre los mensajeros. ¿Qué dice el profeta Isaías en Isaías 58:1? Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados. Isaías capítulo 62, versículo 1 al 3. Por amor de Sión, ¿qué dice el profeta? No callaré. Por amor de Jerusalén, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Sí, mis hermanos, Dios nos ha llamado a no callar. Por amor de Sión no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré hasta decirle al pueblo la verdad para que ellos puedan tomar una decisión correcta. Miren, mis hermanos, el pastor Andreasen publicó un artículo tras otro en los últimos años de su vida, mostrando dónde estaban los errores de esta posición. Todavía esos libros se pueden conseguir. Y ahora son necesarios que circulen otra vez. Porque, hermanos, este libro cayó en desuso por algún tiempo. Hubo tanta oposición a nivel mundial a este libro. Este libro salió en 1957. La primera publicación, y luego la más grande en 1958. O sea, en el 2007 y en el 2008 se cumplieron 50 años de la publicación. Pero después de que salió a fines de la década del 50, ya por los 70 y los 80, la oposición contra este libro de parte de muchos que escucharon y leyeron las cartas a las iglesias del pastor Andrea, y se levantaron pastores dentro de la denominación, mayormente pastores de los que habían defendido esta verdad por años, pastores jubilados, pastores de renombre que conocían esta verdad a fondo y se levantaron para desenmascarar todo esto. Eso hizo que por un tiempo se calmara
la cosa. Y el libro pasó en desuso, pero